La educación prohibida. Integrantes: Rocío Valencia Casierra y Betty de la Barrera Fernández. Hola compañeros y profesora. A continuación se desarrollará la actividad denominada concepción del término aprendizaje, donde haremos solución a algunas preguntas y finalizaremos con la reflexión en torno a la concepción de ubicuidad, aprendizaje, pedagogía y actores en el proceso. Bueno, se entiende por término aprendizaje el que hace referencia a las habilidades o a la disposición de conocimiento que un individuo adquiere. Por lo tanto, ahora haremos referencia al siguiente interrogante. ¿Qué entiendes por aprendizaje? El término aprendizaje, según la escuela, es un proceso continuo donde adquirimos, potencializamos y transformamos nuestros conocimientos, conducta, valores e interacciones con el entorno. En el contexto escuela, el aprendizaje se encuentra dividido por disciplinas, es decir, no hay una unidad o interdisciplinariedad. Por otro lado, se manifiesta el desinterés que los niños y adolescentes tienden a tener por aprender, ya que se torna repetitivo, perezoso, incluso descontextualizado, lo cual no genera relevancia en sus vidas. Por eso nos cuestionamos y nos preguntamos: en el documental La educación prohibida, Carlos Welnichet, en su pensamiento, el ser humano aprende lo que se hace, nos reafirma todo lo anterior. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? Para reflexionar sobre esta pregunta, podemos partir de una frase muy significativa del doctor Carlos Calvo Muñoz, educador e investigador chileno, que aparece en el documental La educación prohibida. Él dice, abro comillas, el ser humano propende a aprender, es que no puede aprender, cierro comillas. Esta afirmación nos ayuda a reconocer algo fundamental. El aprendizaje es parte esencial del ser humano. No se trata de una obligación externa, sino de un proceso natural inherente a nuestra condición. Desde que nacemos estamos aprendiendo, por eso no se debe interrumpir ese proceso natural, sino más bien acompañarlo con respeto y responsabilidad. El ser humano es por naturaleza curioso, observador, creativo, constructor de sí mismo y de su realidad. Aprende a partir de la experiencia y la interacción de su entorno. En este sentido, tanto los maestros como los padres de familia tienen un rol clave. Su tarea no debería ser imponer contenido, sino armonizar y acompañar el desarrollo del aprendizaje de forma lúdica y significativa. Basándonos a algunos conceptos, en la diapositiva Jardín Matthews afirma, abro comillas, así es como los seres vivos aprenden a través del interactuar con los otros y con el entorno, cierro comillas. Igualmente Carlos Jiménez dice, abro comillas, pero cuando conoces con dicha, gozo y placer, que es el aspecto de la lúdica, cierro comillas. En conclusión, podemos decir que la naturaleza del aprendizaje es viva, activa y profundamente humana. Nuestra misión como educadores es alimentar esa chispa natural. Ahora bien, y pasándonos a la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre educar y enseñar? La diferencia la podemos encontrar en estos dos términos, es importante y vale la pena aclararlo. Por un lado tenemos educar, que hace referencia a la capacidad que tiene todo ser humano para aprender a través de su entorno. Esta capacidad se desarrolla mediante la interacción con los demás, el contacto con la cultura y el contexto en el que vive.
Todo esto le permite al individuo formarse de acuerdo a las necesidades que le exige su ambiente. Es importante resaltar que el actuar se establece dentro de un estilo de vida social, político y económico. Es decir, que involucra valores, creencias y formas de ver el mundo. Ahora bien, cuando hablamos de enseñar nos referimos a un concepto que se analiza desde una perspectiva más estructurada. Aquí ingresa en juego una serie de herramientas creativas específicamente para llevar a cabo la acción de educar, pero con un enfoque más técnico. En este contexto aparece la figura del docente, quien intenta dar respuesta a las necesidades del estudiante, organizando el concepto, guiando el proceso y buscando que el aprendizaje se produzca de forma electiva y efectiva. Por esa razón, Aristóteles dice, abro comillas, lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo, cierro comillas. Igualmente, Fernández Mellada, abre comillas, tiene que tener el aval de la propia experiencia, el aval de la vida, cierro comillas. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Educar es un proceso amplio que forma al ser humano desde su entorno y sus valores. Enseñar busca una acción más concreta. Continuando con la siguiente pregunta, ¿educación sin escuela se puede? Claro que sí. Sí puede haber educación sin escuela, porque los seres humanos estamos inmersos de manera directa e indirecta en diversos espacios de aprendizaje que no requieren estar sentados copiando bajo la vigilancia de una autoridad que indique qué debe y qué no debe hacer. La educación ocurre en muchos otros lugares, en casa, en el vecindario, en reuniones con amigos y en general, en cualquier situación que implique interacción con otras personas y el entorno. Como se menciona en el video, la frase, abro comillas, escolarizar no es educar, cierro comillas, nos invita a reflexionar sobre esto. La escuela es solo uno de los posibles escenarios donde puede ocurrir el aprendizaje, pero la educación va más allá de un muro. Este proceso puede realizarse de manera natural, mediante la interacción continua con los demás. Aprendo del ensayo y error, exploro el mundo, adquiero habilidades físicas, cognitivas y espirituales. Además, fuera de la escuela también aprendemos a resolver conflictos, a convivir, a desarrollar empatía y a construir relaciones sanas. Todo esto también es educación. Por eso Iván Illich propone que la sociedad debería desescolarizarse y crear redes de aprendizaje. Por lo tanto, sí, definitivamente puede haber educación sin escuela, porque educarse es un proceso que ocurre en la vida. ¿Cuál sería el nuevo paradigma educativo? Introducir la pedagogía del amor, respeto y la aceptación. Es así como se obtiene una educación integral, conociendo al niño su emocionalidad, su fortaleza y aspectos por potenciar. Esto permitirá entrar en contacto real con el individuo para trabajar en función de dichas necesidades y virtudes, para que de esta manera la escuela sea un espacio de experiencia, de aprendizaje agradable, donde el niño desea asistir porque sabe que encontrar un sitio donde aún le den amor, la atención, las emociones, el trabajo colaborativo y la comunicación. Este paradigma se podría fortalecer si factores también como aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, capacidad en el que tiene el derecho el educando para instruirse, como también los padres son unos que sean seres independientes pero cercanos a los procesos de formación de sus hijos. Y en última instancia encontramos también
a los docentes, seres dinámicos e investigadores de su actividad educativa. Definitivamente, estaríamos apostándole sin temor alguno que el nuevo paradigma es la educación ubicua a través de la utilización de las TIC, el Internet, los dispositivos, etc. El siguiente interrogante dice, ¿cómo se generan relaciones entre la persona y su entorno? Entonces diremos que el entorno es todo aquello que se da a un individuo. Es lo que permite el desarrollo de una persona, puesto que son varios los factores que intervienen en su proceso formativo integral. Por lo tanto, el ser humano adquiere lo que necesita de su entorno, aprende de manera natural y no forzada. Así que no hay necesidad de que agentes externos intervengan en dicha fase. Más bien se puede ayudar otorgando conocimientos del amor y la confianza misma que el sujeto debe adquirir. También diremos, y cabe resaltar, que estas relaciones son producto de unos factores. Estos factores tenemos intercambio de vivencias, relaciones sociales, ámbito cultural, emociones tales como la alegría, la empatía, el amor y espacio geográfico. Términos como la ubicuidad, la pedagogía y el aprendizaje son muy importantes, sobre todo cuando entendemos que la ubicuidad es la capacidad de aprender en cualquier momento y lugar, aprovechando la tecnología y los recursos disponibles en el entorno para facilitar el proceso de aprendizaje. Diremos también que la pedagogía debe adaptarse al educando, es decir, el currículo debe suplir las necesidades e intereses de los educandos, deteniendo libertades en el pensamiento y la creatividad. Por lo tanto, también diremos que el aprendizaje, en cuanto a la pedagogía, lo refuerza también Helen Fliss. La pedagogía debe adaptarse. Esta autora nos refuerza lo que en términos generales es la pedagogía. Por lo tanto, también diremos que el aprendizaje es un proceso continuo donde adquirimos, potencializamos y transformamos nuestro conocimiento, conductas, valores e interaccionamos con el entorno. Este debe ser un proceso social. Por lo tanto, el doctor Carlos Calvo Muñoz nos refuerza diciendo, aprendizaje